Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos. Gracias, Padre, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Señor, que está aquí. Gracias, Padre, porque usted es el que produce así el querer como el hacer. Le rogamos, Señor, en este momento que usted mío también, Señor, nos ayude a poder estudiar la palabra como corresponde, ya que a mí, Señor, me utilice para hablarla bien. Damos gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan qué carta estábamos estudiando? Estábamos estudiando Colosenses y ya la terminamos. Sí, es una de las cartas que escribió Pablo a las iglesias, pero hoy vamos a estudiar la carta que viene después de otra. ¿Por qué les digo esto? Porque la carta de Efesios, de Colosenses y de Filemón están como en el mismo tiempo, a razón de las personas que se unen allí. Por ejemplo, en Colosenses habíamos visto que estaba un hombre que se llamaba Onésimo, no sé si ustedes se acuerdan. Onésimo era un esclavo, y ese Onésimo sale en otra carta, que no es la carta de Colosenses, es la carta de Filemón. Entonces son del mismo tiempo, ¿sí? Entonces por eso entendemos que la carta que seguiría la carta de Filemón. Pero los que estuvieron en la vigilia, nosotros, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando? Filemón. Estuvimos estudiando la carta a Filemón. Entonces por eso es que yo decidí que pudiéramos saltarnos y ahora seguir con la siguiente carta, que es la carta a los filipenses, ¿sí? La carta a la iglesia que estaba en Filipos. Yo les he compartido que hace algunos años con mi familia vivíamos en Ecuador. Mi esposa con mis niñas, mi hija chiquita, ella es ecuatoriana. Y cuando estábamos allá, Dios me permitió ser profesor de un grupo de alumnos que eran jóvenes que querían estudiar la Biblia. Y una de las cartas que estudiamos fue la carta de Filipenses. Entonces, pues ya hace algún tiempito el Señor me permitió pues enseñar un poco de esto. Vamos a estar compartiendo con Giovanni de esta enseñanza. Entonces, pues también ahí lo van a estar fichando, cualquier pregunta. Pero algo pues lindo para empezar a compartirles de esto es que hace algunos años yo les he compartido que cuando yo estaba también en Ecuador, pero jovencito, había un misionero que nos dijo: para limpiar la cabeza hay que echar agua limpia. Y agua limpia es la palabra de Dios. Entonces, él lo que me dijo fue: usted tiene que memorizar, tiene que meter Biblia en la cabeza, porque agua limpia saca agua sucia. Y entonces yo me lo tomé muy a pecho y empecé a memorizar Biblia. Agarré y empecé a darle todo lo que más me pudiera dar a la cabeza. Memorizaba. Y uno de los pasajes que yo tomé como desafío en mi vida fue memorizar la carta a los filipenses. Y le di, y hágale, y memorice. Y era algo lindo, porque cada vez que yo memorizaba algo más, justo llegaba un momento crítico y lo que me venía era otro versículo de Filipenses. Se aplicaba. Yo quería aprender mucho de Filipenses porque en ese tiempo había un tiempo de tristeza en mi vida, me sentía triste, y eso me estaba consumiendo, la tristeza. Había cosas que estaban pasando difíciles y yo decía: Señor, yo no quiero estar así. Y justo encontré un librito en la casa de mi mamá que decía la carta del gozo. Y dije: ¿cuál es esa carta? Porque yo no sabía tanto de la Biblia en ese tiempo. Y la carta del gozo se le dice a la carta a los filipenses. Es una carta que tiene que ver mucho con la palabra gozo. Y lo raro es que Pablo no está precisamente en una condición donde uno diría que hay mucho gozo, porque él está en la cárcel. Entonces uno podría decir gozo en la cárcel, gozo en la prisión. ¿Cuánta gente tiene gozo por estar en una prisión? Pablo llega y dice que tiene gozo en la cárcel, y por ahí usted no está pasando un tiempo en prisión, pero por ahí usted sí está pasando un tiempo de tristeza, un tiempo difícil. Y llega y dice acá la escritura que puede haber gozo a pesar de la situación difícil que esté pasando. Eso es lo ilógico. A veces hay cosas en la Biblia que uno dice: esto como que no cuadra, ¿sí? Parece que los valores de Dios son diferentes a los valores del mundo. Es como lo que alguna vez un hombre dijo: para Dios multiplicar por cero no da cero. ¿Vieron que cuando nos enseñaron en el colegio que un número por cero da cero? Multiplica 100 por cero, ¿cuánto le da? Cero. ¿Pero sabe qué es la multiplicación para Dios? Que cuando multiplica por cero es mucho.
Porque dice que Él multiplica las fuerzas al que no tienes ninguna. Entonces, para Dios la matemática también, Él le da la vuelta a la matemática. Entonces, hoy vamos a ver una carta que es la carta de los Filipenses. Yo les voy a compartir solo como a manera de introducción, no que les voy a pedir precisamente lo que yo les pedí a los estudiantes, pero sí les quería mostrar un poquito, me hizo pensar. La carta, yo le puse un objetivo cuando estudiábamos esta carta, que era que ellos tuvieran un panorama claro de la carta y que tuvieran lecciones prácticas. Entonces, eso fue el objetivo de la carta cuando la estudiamos ahí con los alumnos. Y les hice memorizar. Les agarré y les puse a memorizar 21 versículos de la carta a los Filipenses. ¿Sí? Yo no sé si ustedes quieren estar allí. Pero la idea es que ellos tenían que memorizar 21 versículos. Eran 9 clases y en esas 9 clases se daban todos esos versículos. Había algunas cosas que yo les pedía, yo igualmente no les voy a pedir eso a ustedes, pero algo que me llamó la atención y pues también al que quiera estudiar un poquito más de la carta, hay un libro que se llama Gozosos en Cristo. Es un libro escrito por Warren Wiersbe. Warren Wiersbe es un escritor bíblico, ustedes pueden buscar ahí en el internet y van a hallar el PDF, es gratuito y pueden descargar. Es un libro que habla acerca de la carta a los Filipenses, es un comentario. Entonces, eso es más o menos lo que yo le pedí a los estudiantes. Y ahora sí, vamos a empezar con un bosquejo. El bosquejo de la carta, o sea, como el mapa. Vieron que cuando uno quiere encontrar un tesoro, pues tenemos que tener un mapita, ¿no? Y hoy vamos a tener un tesoro que lo vamos a buscar con un mapa. ¿Cuál es el mapa? El bosquejo de esta carta es con 4 capítulos, entonces hay 4 partes. Las 4 partes son, capítulo 1, Cristo es nuestra vida. No sé si se está viendo ahí en la pantalla. Sí, eso. Primer capítulo, Cristo es nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Filipenses 1, 21, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vamos a tomar ese texto como la llave del capítulo 1. Ahí dice que Cristo es nuestra vida. ¿Sí? Recuerden que esta carta es la carta del gozo, entonces todo esto tiene que ver con gozo. Y Pablo llega y dice que una de las claves es que él ha puesto a Cristo como que él es su vida. No una parte de la vida, no un ratico los domingos, ¿sí? O lo que me resta de la semana. Es que Cristo es la vida de Pablo. Eso es lo que está diciendo él. Capítulo número 2. Le vamos a poner Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo en la vida. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, hallamos un texto bíblico que algunos teólogos le han puesto la kenosis, ¿sí? La unión hipostática, le dicen otros. ¿Cuál es ese texto? Habla acerca de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y al hacerse hombre, dice que después se resucitó y fue ascendido hasta lo más alto y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, vemos al Hijo de Dios Todopoderoso que desciende a este mundo y se hizo hombre. Es nuestro ejemplo. Eso es humillarse. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. Lo hizo por amor. Lo hizo para salvarle a usted y a mí. Cristo es nuestro ejemplo. Capítulo número 3. Cristo es nuestra meta. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí se dice que Pablo tenía una meta. Y ustedes, si se fijan los versículos anteriores, se dice que Pablo tenía una hoja de vida tremenda. Yo no sé si ustedes cuando van a buscar trabajo, cómo colocan la hoja de vida, ¿no? Ahí Héctor estuvo en eso en estos días, ¿no? Poniendo todas las cosas que uno sabe hacer, ¿no? Yo hice este curso. Sé hablar inglés, francés, de todo, y me pongo y paso la hoja de vida. ¿Sí? ¿Saben? La hoja de vida de Pablo era una hoja que era muy, muy apetecible. ¿Por qué? Porque Pablo era hebreo de hebreos. Era un grande entre los hebreos.
Eso quiere decir hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Era una persona reconocida como un fariseo. Eso era una gran posición social religiosa. En cuanto a la ley, era irreprensible. No se le podía decir cosas a Pablo en cuanto a su vida, ¿sí? Él estudiaba a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel, que era el mejor maestro de esos tiempos. Era como que fue a la mejor universidad. Tenía ciudadanía romana, que era como tener, digamos, la ciudadanía de Estados Unidos. Y aparte tener la ciudadanía de Israel. Eso tenía tremenda vida social. Pero él dice que todo lo considera como basura por amor a Cristo. Cristo se volvió su meta en la vida. Se le cambiaron los valores. Hay un versículo que está en Hebreos capítulo 12 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para Pablo, ahora Cristo es su meta. Y último capítulo, capítulo número 4, Cristo es la razón de nuestro gozo. ¿Por qué? Hay un versículo muy bonito que es Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses? Cuando Pablo dice eso, Pablo dice algo que le pasa a muchos de ustedes y a mí, que llegó una situación económica difícil y Pablo llega y dice: sea que esté en escasez o en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le hago una pregunta: cuando usted tiene problemas de economía, ¿será que le sigue saliendo una sonrisa? Así como, no tengo para la comida, sí, el arriendo, y es como que no sale igual. Otra cosa es cuando usted de una pagó, ¿sí? O se puede comprar lo que usted quiere. Pero Pablo llega y dice: sea en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el bosquejo simple de la carta, pero luego vamos a ver un bosquejo que es ya más larguito, porque hay varios puntos. Ahí ustedes ven que en el capítulo 1 lo podemos desglosar porque son casi 30 versículos y lo dividimos en la comunión del Evangelio, el compartir del Evangelio, el combatir del Evangelio, ¿sí? Después capítulo 2, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito. Capítulo número 3, hablando acerca del pasado del cristiano, la salvación, el presente del cristiano, la santificación, el futuro del cristiano, la glorificación. Y en el capítulo 4, la presencia de Dios, la paz de Dios y la provisión de Dios. Entonces tenemos harta tela por cortar, ¿sí? Hay bastante para poder hablar de la carta a los Filipenses. Y si usted se fija, ¿cuántas hojas son? Yo tengo 3 porque tengo letra grande. 2,5. Es cortita. Pero es que la palabra de Dios es rica. Y usted se va a dar cuenta que por ahí nos vamos a tardar un buen tiempo estudiando la carta a los Filipenses. Y es algo bueno, porque si a usted le falta gozo, usted va a hallar razones de sobra en esta carta para poder tener gozo. ¿Listo? Vamos a seguir y vamos a dar ahora una introducción breve de qué podríamos tener en cuenta en esta carta. Capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. ¿Qué dice? A todos los santos en Cristo, Jesús que está en Filipos con los diáconos. Muy bien. Entonces, según este versículo, hallamos que ¿quién fue el escritor de esta carta? ¿De dónde sale todo esto? De Pablo. Ahí también habla de uno más que se llama Timoteo, ¿sí? Pero Timoteo hace como acompañante, más que como aquel que escribe. Incluso Pablo no es el que está escribiendo directamente, hay uno que le está escribiendo. Pero Pablo entonces se le toma como el autor de esta carta. ¿Cuántas cartas escribe Pablo? Porque dice ahí, ¿no? 13. A ver, nómbrelas conmigo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 13 cartas. ¿Listo? Usted tiene 13 cartas. Hay algunos que dicen que son 14 porque está la carta de los Hebreos y pues se dice que puede ser Pablo, pero no estamos seguros. Entonces, donde la Biblia calla, yo me callo también.
entonces no podemos decir, pero puede ser que lo haya escrito él también. La fecha, ¿cuándo se escribe esta carta? Más o menos entre el 62 y 63 después de Cristo. O sea, ¿cuántos años lleva esta carta? Hagan cuentas. Casi 2000 años. Si llegáramos al 2063, serían 2000 años. Casi 2000 años. Ese es el tiempo de lo que usted va a estar leyendo ahorita. Alto tiempo, ¿no? ¿Sí? Hay libros viejitos, ¿no? Pero este lleva su buen tiempo ahí esperando para que usted lo pueda leer hoy día. Si no lo ha leído, pues gracias a Dios. Acerca del libro, la carta a los Filipenses fue escrita por Pablo estando ¿en dónde? En Roma, desde la prisión. Pablo fue tomado preso y está ahora en la prisión en Roma. Información sobre los primeros cristianos de esta ciudad se encuentra en Hechos capítulo 16. Segundo viaje misionero. Está una mujer que se llama Lidia. Está mujeres que estaban ahí alrededor de Lidia, que estaban orando ese día. Está una mujer que le sacaron un demonio, ¿sí? No sé si se acuerdan, decía que había una mujer que estaba dando adivinación y que pedían plata por eso. Mire hace cuánto tiempo está el tema de la adivinación y ya vamos a hacer un comentario de esto. Y estaba también un hombre que se llama el carcelero de Filipos. Este hombre era el que guardaba la cárcel donde a Pablo lo metieron preso. Y dice que este hombre y su casa llegaron a conocer al Señor. Ese fue el inicio de la iglesia de Filipos. ¿Cuál es el tema central? El tema central de esta carta, como les dije, tiene que ver con una palabra que es el gozo. Pero no es el gozo como lo pinta el mundo. Yo sé que muchas veces uno piensa de que la gente en este mundo está gozosa cuando está hincho, cuando está ahí tomando, cuando está bailando hasta que ya no le dan los pies, cuando se droga, cuando, yo no sé, la gente está como de oreja a orejas con una sonrisa. Pero en realidad ese gozo es pasajero. Después llega todo lo que es la resaca. El día siguiente no sabe dónde está o qué hizo. Y uno dice, pues ese gozo como que no fue algo bueno. Fue una risa como por la risa colgate, ¿no? Y para la foto. Pero cuando se acabó, se fue. Ya no hay gozo. Entonces, este tipo de gozo no va a ser como el gozo del mundo. Este gozo es un gozo duradero. Y ya vamos a ver por qué. Porque en Filipenses 1:21 hemos visto que a Pablo se le pone ahora la sonrisa de oreja a oreja cuando dice que ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es más allá de la situación donde uno se encuentre. Pablo llega y dice, yo estoy feliz, aunque esté en la prisión. Pero mire lo que dice Pablo, me parece raro, hay versículos raros en la Biblia. Filipenses 1:29. Dice la palabra, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuál es la incógnita de este versículo? Que este versículo dice que es un privilegio, dice padecer por Cristo. O sea, es un privilegio creer en Cristo, pero dice que es un privilegio padecer por Cristo. ¿No le parece algo raro? La gente dice, es un privilegio, me dieron un salario más grande, ¿sí? Pero nunca dice, es un privilegio, me están dando más duro. Me hacen sufrir más. No dice eso. Pero acá llega y dice Pablo que para él es un privilegio padecer por ¿quién? Padecer por Cristo. Entonces, este es el tema central de la carta, que es el gozo. Mire cuántas veces salen palabras en la carta repetidas. Ahí hay palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? La que más se repite, la que está en el top de esta carta, es la palabra Cristo. Cristo, la palabra Jesús. Entonces, si tomamos esta regla, podríamos decir que en la carta, el tema central gira alrededor de una persona que es Jesús.
¿Sí? Ni siquiera es el nombre Pablo, es el nombre Cristo, es el nombre Jesús. Entonces, otra vez vaya uniendo. Cristo, prisión, gozo. Mire la palabra gozo, ¿cuántas veces sale? 11 veces. Sale 11 veces en esas pocas hojas. Eso nos marca también algo. Gozo en Cristo, en la cárcel, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea? Que el gozo de Pablo se basa en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. La palabra sentir también la vamos a ver varias veces, eso es interesante. No es como la de nosotros, no es sentir como que sentí algo acá, ¿sí? Vamos a estudiarlo un poquito más, sale 10 veces. Y la palabra evangelio sale 9 veces. Entonces, estas son las palabras claves para poder también entender la carta. Y vamos a empezar a meternos ahora sí en un poquito de contexto. Vamos a ver la introducción a esta iglesia que es la iglesia de Filipos. Y tenemos que ir a la Biblia. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 nos va a contar un poquito de lo que fue el inicio de esta iglesia. Cuando leemos el capítulo 15 vemos que desde el versículo 36, no sé si sale el título y en su Biblia dice que comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo empieza a viajar y a ser utilizado por Dios para la fundación de iglesias. Pablo viajaba con un hombre que se llama Bernabé, pero por un problema ellos se dividen y ahora Bernabé y Pablo andan por lados distintos. Pero ahora Pablo anda con un hombre que se llama Silas. Mire lo que dice ahí. Dice en el versículo 40, y Pablo, estamos en Hechos 15, 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sí? Nos está diciendo entonces que Pablo ahora está con Silas. Pero mire cómo sigue ahora el capítulo 16. Dice que Pablo empezó ese viaje misionero y llegó a un lugar que se llama Derbe y a un lugar que se llama Listra y encontró a un hombre que se llama Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice que en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Entonces, ¿ahora quién va en este viaje? Timoteo, Pablo y Silas. Van 3. Pero si seguimos viendo, ahora llega el capítulo 16, versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué pasa entonces? Pablo está por empezar este viaje, está con Silas, con Timoteo y pues él. Y se sumó alguien más, porque si usted se fija en el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Cuando uno dice procuramos, tiene que ver que el que escribe también se metió ahí. ¿Quién escribió la carta de los Hechos? El libro de los Hechos. Lucas. Entonces, ¿quién está ahí más? Lucas. Entonces, es un viaje que está haciendo Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Entonces, ahí están estos 4 y llegaron a un momento en que iban a tomar el camino y dice el Señor, no vaya por acá. Después Pablo iba a ir por aquí, le dijo, no vaya por acá. Y después se le aparece un hombre y le dice, venga y ayúdenos. Y era un hombre macedonio. Voy a pedirle a mi esposita, por favor, si nos pasa la siguiente diapositiva. Allá hay un mapa. En ese mapa ustedes pueden ver los viajes que hizo Pablo. Y hay una flecha grande arriba, y
y hay un lugar grande ahí que dice Macedonia. Pablo tenía que cruzar de este lado a ese lado. Estaba en Asia y ahora va a pasar a Macedonia. Y la primera ciudad que visita se llama Filipos. La primera ciudad que visita se llama Filipos porque Dios le llevó allá. Eso es interesante. Vamos al final a tomar una lección práctica de esto. Llegó a Filipos. ¿Y qué pasó en Filipos? Mire, llegó en un día de reposo y dice que salió junto a la puerta de esta ciudad, junto a un río, y había un grupo de mujeres orando. Y en medio de estas mujeres había una mujer, versículo 14, estamos en 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces había una reunión de mujeres que estaban orando fuera de la ciudad, y Pablo llegó ahí con Silas, con Timoteo, con Lucas, y les empezó a hablar de la palabra del Señor. Y en ese día dice que Lidia fue bautizada, y entendemos entonces que si fue bautizada es porque conoció a quién. Conoció a Jesús. Fue el primer fruto allá en Filipos. Y luego de eso ya le dice: quédese, no se vayan. Y cuando les dice eso, se aparece una chica por el camino. Miren lo que dice. Aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Yo no sé si usted ha visto por ahí personas que andan cobrando para adivinarle algo. Que le leen el chocolate, que le leen las cartas, ¿sí? Hay muchas cosas que salen de esto. Y tenga cuidado, porque acá nunca se dice que esto no era verdad. Esto se dice que sí era verdad, que era una chica que adivinaba cosas. Pero mire quién estaba detrás. Era un espíritu de adivinación. O sea, había un demonio ahí adentro. Hay un demonio ahí adentro. Y entonces Pablo, en medio de esa situación, llega y escucha que esta mujer está diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días. Y ya le estaba desagradando a Pablo esta publicidad. Y llega y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el demonio. Y cuando sale el demonio, dice el versículo 19, que los que perdieron a esta mujer que les estaba dando plata, dice que dijeron: estos hombres están, siendo judíos, versículo 20, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Ellos no estaban haciendo ningún desorden. Lo que a ellos les molestó es que se les fue el negocio. Entonces los acusaron y los meten en la cárcel. Y cuando los meten en la cárcel, dice allí, versículo 23, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, los pusieron con un carcelero con toda seguridad. Dice que los metieron en el calabozo de más adentro. O sea, podríamos decir en el más feo. Allá bien metidos. Los aseguraron los pies en el cepo. Esto era una manera de tortura, ¿sí? Era algo duro, no era algo suave que estaban ahí. Estaban metidos ahí, no podían mover los pies. Pero ¿sabe qué estaban haciendo ellos? Versículo 25. Estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. O sea, tenían ahí volumen alto y empezaron a cantar canciones al Señor. ¿Qué canciones cantaron? Yo creo que cantaron salmos. Poderosísimos. Cantaron canciones al Señor. Pero después les voy a decir algo más. Porque después llega y dice que llegó un gran terremoto. Mientras que ellos estaban cantando, llegó un gran terremoto. Se movieron los cimientos de la cárcel. Las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas se soltaron. O sea, no fue un terremoto cualquiera. Porque cuando hay un terremoto cualquiera, simplemente se caen las paredes y ya. Pero acá dice que se soltaron las cadenas. Y dice que el carcelero estaba dormido.
Y cuando se despertó y vio esto, se quería matar. Porque a un hombre que estaba sirviendo al imperio, que permitía que alguno de sus presos se escapara, lo único que lo que le esperaba era la muerte. Y él ya se iba a matar, él no quería que lo mataran, él se iba a matar él solo. Y cuando sucede esto, dice que Pablo clama a gran voz, le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo tengo una teoría, no sé si sea verdad, pero pues se las comparto. ¿Qué estaban cantando Pablo y Silas? Himnos. ¿Y en qué estaban basados? En la salvación. En la salvación, en el poder de Dios. Yo creo que este hombre, mientras que estaba cuidando, estaba escuchando, no sé, en la cruz, lo primero vi la luz. Y de repente, cuando pasó todo esto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y qué bonito, porque el ministerio de alabanza es un ministerio que debe llevar a esto, a que la gente se pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo obtener eso que ustedes tienen? ¿Cómo ustedes están gozosos a pesar de que están metidos en un hueco por allá adentro? Están gozosos. Esa fue una marca en la ciudad de Filipos. Él está en la cárcel y está gozoso. Y entonces el Señor, a través de Pablo, llega y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta fue una promesa muy especial para el carcelero. Ese día este hombre iba a creer, y cuando creyera iba a creer también su familia. Tenga cuidado con tomar esto como una regla para su vida también. ¿Por qué? Porque la Biblia no repite esto. Esto fue una experiencia personal para este hombre. ¿Por qué? Porque yo puedo creer, pero esto no significa que mis hijas vayan a creer. Ellas tienen que tomar también su decisión. Todos tomamos nuestra decisión. Que la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces, viendo todo esto, dice que al final termina allí la reunión de oración. Creo yo, los unió a todos los presos, se pusieron a orar, yo creo, a compartir. Y llegó la mañana, y cuando llega la mañana, las autoridades quieren soltar a Pablo y a Silas. Pero se dieron cuenta de algo, que ellos son romanos. Y cuando se dan cuenta de eso, tienen miedo. Porque aquel que tiene la ciudadanía romana tiene beneficios tremendos, ya los vamos a ver. Y dijeron: nos van a meter presos por meter a presos a romanos. Y termina la historia con que ellos les piden por favor que se vayan. Y Pablo y Silas terminan saliendo de la ciudad junto con Timoteo y Lucas. No se cuenta qué pasó con Timoteo y Lucas, pero los que estaban metidos en la cárcel eran Pablo y Silas. ¿Listo? ¿Por qué le pusieron a la ciudad de Filipos, Filipos? Ahí está un texto largo, yo se lo resumo rapidito. En el año 358 se fundó esta ciudad por un hombre que se llamaba Filipo el Grande, que era padre de Alejandro el Grande. ¿Y sabe cuál es Alejandro el Grande? Alejandro Magno. El rey Filipo funda esta ciudad y le colocan el nombre. Después, primero tenía un nombre que era Crénides, pero después le colocan este nombre que era en honor a aquel que la fundó, que se llamaba Filipos. ¿Sí? Entonces le colocan por eso ese nombre a esta ciudad, que es Filipos. ¿Qué pasó con esta ciudad cuando pasaron los años? Llegó un emperador que se llamaba Augusto César. Ya no estaban los griegos, estaban los romanos. Y cuando llega el Imperio Romano, le dan ciertos privilegios a esta ciudad. Si usted nacía en Filipos, eso era como nacer en Roma. ¿Se acuerdan cómo estaba el mapita ahorita? El mapita mostraba que Filipos está en este sector, y cuando usted cruza el charco, hay una bota, y allá en la bota está Roma. Y Roma era el gran imperio, la gran ciudad. Pero aquel que nacía en Filipos era como nacer en suelo romano. Por lo tanto, las personas que tenían la bendición de nacer en Filipos tenían muchos privilegios. Había uno que era el ius italicum. ¿Qué significa eso? No impuestos. No tenían que pagar impuestos. Tenían libertad, tenían protección, tenían un montón de cosas.
Y eso es muy importante para que usted entienda la carta. Si usted entiende esto, va a entender versículos que salen allí en la carta. Esta ciudad se hallaba en una vía que era muy comercial, se llamaba la Vía Ignacia. La Vía Ignacia conectaba lo que era Asia con el Imperio Romano. Entonces todo el comercio pasaba por ahí. ¿Y saben dónde estaba la Vía Ignacia? ¿Dónde pasaba? Por Filipos. Entonces seguramente esta ciudad tenía mucho comercio. Había una carretera que pasaba ahí con toda la gente que llevaba cosas y por ahí frenaban y comían y empezaban a comerciar. Entonces era una ciudad que tenía mucha plata. Aparte había minas de oro y minas de plata. Entonces era una ciudad que tenía muchas cosas, muchos privilegios. Y sigamos viendo, acá hay una foto de lo que es las ruinas de Filipos. Esto es algo actual, así quedó Filipos, más o menos. Solo quedaron los restos. La Vía Ignacia, también ahí hay una diapositiva. Esta era la Vía Ignacia, por donde se pasaba todo el comercio y por ahí estaba la ciudad de Filipos. Cuando saltaban allí, ya llegaban a Roma. Algo más. La ciudad de Filipos era un lugar de retiro para veteranos de guerra. Cuando usted terminaba sus días de servicio al imperio, muchos militares llegaban a pasar sus últimos años allá. ¿Sí? Terminaban sus últimos días allá. Como les decía, esta era la pequeña Roma. Entonces, muchas personas apreciaban el nacer en Filipos por la ciudadanía. Si usted nacía en Filipos, pues tenía las ventajas de la ciudadanía romana. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir acá? No se dice que en Filipos había una sinagoga. Casi siempre que Pablo llegaba a una ciudad, buscaba una sinagoga para empezar. Pero en el caso de Filipos no se dice que había sinagoga, entonces posiblemente no había muchos judíos. Posiblemente no había muchos judíos. Y el rey en curso se llamaba Nerón. Nerón fue el rey romano más perverso que hubo. Este fue un hombre terrible. Este fue el hombre que acusó a los cristianos de haber encendido a Roma, que quemó Roma. ¿Y sabe qué hace entonces él? Manda que los cristianos sean perseguidos por todo el imperio. Aparecen los coliseos romanos, en donde los cristianos los meten allí para que se los coman los leones. Aparecen los palos en donde colgaban a los cristianos, les prendían ahí fuego abajo y los prendían. Porque Nerón quería antorchas humanas en su palacio. Este era Nerón. Era terrible. Los primeros años no fueron tan malos de Nerón, pero los últimos empezó a ser cada vez más perverso. Esto es un poquito del contexto. Ya estoy terminando. Fechas claves. Tenemos varias fechas claves. Primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén, segundo viaje misionero, comienzo de la iglesia en Filipos, tercer viaje misionero, la nueva visita de Pablo a Filipos, el arresto de Pablo en Jerusalén, prisión de Pablo en Roma, ejecución de Pablo y de Pedro en Roma. Eso fue más o menos en el año 67. ¿Y qué podemos aprender de todo esto que hemos visto? Hoy solo vimos el contexto. Hoy solo empezamos a estudiar esta carta. ¿Saben? El Señor tiene en su mano la historia. La historia de Filipos, usted la va a ver, no es coincidencia lo que pasó ayer. Y algo que podemos aprender como una lección práctica es lo que dice Salmos 31:15. Si me acompañan, por favor. Salmos 31, versículo 15. Si lo tienen, lo quieren leer, por favor, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Todo lo que pasó en esta ciudad no fue coincidencia. Así como lo que pasa en este mundo no es coincidencia. Es la mano del Señor que permite cosas. La historia del mundo es la historia que Dios permitió que se escriba. Es la historia de Dios.
Usted puede decir, no, es que por aquí fue, ¿cómo se llamó el que fundó Filipos? El rey Felipe. El rey Felipe. Y el rey Felipe era el papá de Alejandro Magno. Alejandro Magno. Uno podría pensar, eso fue pura coincidencia. Eso fue pura coincidencia que justo Pablo saliera y se encontrara con mujeres que estaban ahí cantando. Eso fue pura coincidencia que se encontró con esta mujer que le sacó un demonio y entonces llegó a la cárcel. Mi querido hermano y amigo, en la vida no existen coincidencias. Existe un Dios que está ahí encima de todo, dando pie a la historia. Y así se fundó esta iglesia. Algo más, segunda lección, Dios te lleva a donde Él sabe que serás de bendición. ¿Se acuerdan cuando Pablo se quería ir para allá? Y Dios le dijo, no. ¿Se quería ir para allá? Y Dios le dijo, no. Y entonces apareció este varón macedonio y le dijo, ven acá. Dios, en su providencia, en su sabiduría, sabe en dónde es mejor que usted vaya. Tiene que ver por ahí con un lugar físico en donde usted viva, en un trabajo que usted llegue a trabajar en ese lugar, en una universidad. En el mejor lugar que hay es estar en el lugar en donde Dios quiere que usted esté. Mira lo que dice Mateo 4, versículo 19. Mateo 4, versículo 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando usted siga al Señor, a donde Él le lleve, el Señor le va a llevar a que usted pueda alcanzar a uno más para el Señor. El propósito del Señor en este mundo es que uno más pueda conocer a Cristo, que haya más gloria para su nombre. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros llegamos acá a Colombia hace ya casi 5 años. Y no fue por coincidencia. Yo soy colombiano, por cualquier cosa. Mi esposa es argentina y llegamos aquí después de algún tiempo de estar en otros países. Pero cuando llegamos acá, no fue coincidencia. Dios sabía que en algún momento nos íbamos a encontrar si seguíamos por ese camino. Y gracias a Dios por el plan que Él tiene. Y última lección, la prisión o los problemas no son un impedimento para seguir siendo de bendición. Pablo en la cárcel siguió siendo de bendición. Escribió una carta que duró 2000 años y la estamos leyendo ahorita. Usted, por los problemas que esté pasando, los problemas no tienen que definir su día a día. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. La Escritura dice que los problemas no le tienen que separar a usted de Dios. Ninguno. Pablo es un testimonio claro de eso. Usted puede pasar problemas de salud,
problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, por ahí de seguridad. Pero los problemas no le tienen que alejar de Dios. Los problemas le tienen que acercar a Dios. Los problemas pueden estar ahí, pero hay uno que es más grande que el problema. Y ese es nuestro Dios. Y Pablo entendió eso, y en eso fue utilizado Pablo en la vida. Y yo le quiero animar en esta noche a que usted, si está pasando un problema, una dificultad, recuerde que Dios es más grande que su problema. Lo poníamos el otro día, ¿no? Estábamos ahí en la calle predicando, había un letrerito que decía: Dios es más grande que mi problema, y lo poníamos ahí frente a los que estaban conduciendo. Mi problema no es más grande que mi Dios. Versículo para memorizar, de los 21 que les vamos a pedir. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque empezamos a estudiar una carta preciosa de su palabra, como es la carta de Filipenses. Gracias, Padre, porque hace algunos años usted me enseñó a mí que esta carta tiene tantas cosas. Y pedimos, Padre, para que ahora la iglesia pueda entender que su palabra sigue vigente, que han pasado 2000 años, pero su palabra no ha perdido valor. Y que hay tanto mensaje en este escrito, porque es su palabra. Gracias porque vemos aquí un hombre obediente a usted, que llegó hasta la ciudad de Filipos y estuvo compartiendo su palabra y se fundó una iglesia. Y luego le escribe una carta que seguramente muchos de ellos recordaron mucho tiempo. Una carta que recuerda de que a pesar de los problemas podemos tener gozo. Que Cristo es la razón del gozo en medio de las dificultades. Gracias por este tiempo y pedimos, Padre, por si hay alguno de los que está aquí, que está pasando dificultades y que la sonrisa se está acabando, que pueda buscar en usted el gozo que falta, no en este mundo, que en usted sí pueda haber gozo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.